nuestra vida para tu gloria, Señor, y te ruego que hoy hables a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, hoy abra su Biblia, por favor, en el libro de Esther. Hoy vamos a empezar a partir de este domingo, los domingos en la tarde estaremos predicando capítulo a capítulo sobre el libro de Esther. Este libro es un libro muy particular. ¿Por qué? Porque en este libro, hermano, no se menciona el nombre de Dios en ninguno de sus capítulos ni en ninguno de sus versículos. Usted puede leer todo el libro de Esther y en ningún versículo va a encontrar que se mencione a Dios. No por eso significa que Dios no está ahí, porque Dios está ahí. De hecho, es un libro que está en la Biblia y en el libro pues obviamente pues hay que ver cómo es que Dios obra. Yo creo que es una enseñanza importante para usted y para mí, saber que Dios está siempre ahí, en lo cotidiano de la vida de cualquier persona. Bueno, porque incluso el libro de Esther se desarrolla, ni siquiera se desarrolla en el pueblo de Israel o en Jerusalén. Se desarrolla en un reinado donde pues no, sí hay judíos, porque el libro de Esther o la historia de Esther más o menos sucede 100 años después del exilio. Algunos judíos ya habían regresado a Jerusalén, pero otros no, como el caso de Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías trabajaba en el palacio del rey? Bueno, en este caso, en el libro Esther y otros personajes que viene Mardoqueo, que es otro de los judíos que aparecen ahí en la historia del libro de Esther, hay judíos que no regresaron a Jerusalén, se quedaron en el lugar donde vivieron en el tiempo del exilio. Pero 100 años después del exilio fue que se escribe el libro de Esther. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor. Por lo que es importante es que es un libro en donde vamos a ir viendo cómo es que Dios está presente en lo cotidiano de la vida de cualquier persona, cualquiera. Solo piense en la gente que está a su alrededor, no aquí, sino si usted va, por ejemplo, a las tortillas, la gente que está ahí, uno ni se imagina lo que Dios está trabajando alrededor de las personas que uno... ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Cuando vaya al banco, a las tortillas, a donde sea, y que vea gente, piense, ¿de qué manera estará Dios trabajando en la vida de la persona que está ahí? Porque nadie es ajeno. Todos somos creados por Dios y el propósito de Dios es que todos lleguemos a su conocimiento. Así que Dios está trabajando allá y ahorita lo vamos a ver, porque era un lugar remoto donde estaban en lo cotidiano de su vida ahí y Dios ya estaba preparando la manera en cómo Él iba a obrar. Vaya conmigo ahí, quiero que lea conmigo el versículo 4 del capítulo 1. Porque hermanos, no sé si usted ha oído esa frase de cuando alguien hace fiesta, por ejemplo, y que festejan un día, festejan otro día, luego dicen, eso está como las fiestas del rey Asuero. ¿Se ha oído eso? Que hablan de las fiestas del rey Asuero y se refieren a que alguien festeja muchos días. Este es el rey Asuero. De hecho, empieza cuando él organiza un fiestón. Él quería mostrar su gloria, su poderío, porque era el rey Asuero. Quiero que lea en el capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Porque este rey hizo una fiesta, un banquete, invitó a mucha gente, a muchos gobernadores y gente importante de otros lugares, porque dice el versículo 4, ¿lo lee junto conmigo? Dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿Cuántos meses son 180 días? Medio año. ¿Qué tal si hacemos una fiesta de medio año? ¿Qué tal si empezamos el 1 de enero y terminamos hasta el 1 de julio? 180 años. Y el propósito de este rey era mostrar. Él estaba inmerso en su vida, en su palacio, en su reinado, en sus cosas, en su propia vida. Y queriendo presumir a los demás su vida, ni idea tenía este rey que Dios estaba ahí, ¿sí? Obrando. ¿Sí? Y vamos a ir viendo porque hermanos, de veras eso nos enseña de que Dios está obrando. O sea, a veces pensamos que solamente Dios está en las cosas religiosas, que Dios solamente está en aquellos momentos en los que está su iglesia reunida, y esta ni era su iglesia, pero Dios estaba ahí. Así que Dios está en cualquier parte. Por eso le decía, cuando usted ve a alguien o alguien que usted ve seguido, a lo mejor hasta algún vecino, alguien que usted se encuentra continuamente en algún lugar y hasta se saludan, piense de qué manera estará obrando, porque Dios está ahí. Y además, si Dios nos permite tener contacto con alguien así de manera frecuente, ¿no será que Dios quiere que les compartamos?
Porque a veces nos olvidamos de que estamos aquí para eso. Y podemos ver a la gente saludar, ¿cómo está? Hasta platicar del clima. Ay, ¿qué tal el aguacero de ayer? ¿Y dónde lo agarró la lluvia? Pero pues, como en ese momento no salí yo a evangelizar, pues no le comparto. A menos que yo salga con ese propósito, entonces sí. Pero pues, la obra de Dios, o lo que hace Dios, Dios no tiene, ¿cómo se dice? Una agenda donde Él dice, tales días, a tales horas voy a obrar. Él está. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pues. Así que bueno, el sermón de hoy le puse de título, observa e identifica la oportunidad. Pues. Porque hermanos, de veras, la iglesia debe estar observando a su alrededor qué es lo que Dios está haciendo, identificar y aprovechar la oportunidad, porque donde Dios nos pone para algo. Cuando Jesús dijo, ustedes son luz del mundo y sal de la tierra, no les dijo que en momentos específicos, ustedes son. Del verbo ser, o sea, ¿cuál es el presente continuo? Estar siendo, ¿no? O sea, usted y yo estamos siendo de manera continua luz del mundo y sal de la tierra. Así que tenemos que estar haciendo lo que nos toca donde estemos. Observe e identifique la oportunidad. Pues. Vaya conmigo al capítulo 1 más, porque aquí estaban el rey y la gente estaban viviendo la vida. Cuando usted escucha la frase, vive la vida. ¿Qué mensaje es? ¿O cómo lo entiende usted cuando le dice a alguien, oye, tú vive la vida? Pues si no vivir, pues ni modo que digamos muere la vida. O sea, la vida se vive. Estaban ellos viviendo su vida. Viviendo su vida. O sea, estaban en lo que normalmente hacen. Bueno, aquí el rey, el capítulo 1, dice que aconteció en los días de Asuero. Era el rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. O sea, era un rey que tenía, el rey Asuero tenía fuero. O sea, tenía mucho poder. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete. O sea, el tercer año de su reinado hizo un banquete. Hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Esta es historia, Este es un libro de historia. Y lo que estamos viendo aquí es la narración de lo que estaba sucediendo. Ellos, los que se mencionan aquí, tanto el rey Asuero y la gente con la que iba a celebrar, estaban viviendo su vida. Estaban viviendo su vida. Ninguno de ellos estaba pensando en Dios, porque ninguno de ellos era judío. Ninguno de ellos estaba pensando en que el sábado es el día de reposo. No, ellos estaban viviendo su vida a su manera, con sus costumbres, con sus tradiciones, y así estaban viviendo la vida. Dice el verso 3 que era el tercer año de su reinado y su banquete. Bueno, ya leí el versículo 4. El propósito de este rey en hacer ese banquete después de 3 años de que se afirmó su reinado, él quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días de fiesta. Hermanos, imagínense en un banquete. Hace muchos años, allá en La Paz había una florería que los dueños, esa florería era la que surtía al gobierno estatal y municipal en esos años de flores en todos los eventos que hacía. Uno de los hijos de la dueña pues era amigo mío, y una vez llego a saludar allí en la florería, me dice, oye, acompáñanos, vamos a ir al Caimancito. El Caimancito era la casa donde vivía cada gobernador en su periodo, allá por todo el malecón de La Paz ahorita ya no es una casa, ya creo que se renta para eventos. Pues fui a la casa y era un banquete ahí, pues nosotros entramos con las flores, pero era un banquete solamente para la pura familia, pues ni siquiera iba a haber un evento especial, sino era la pura familia, pero era mucho lujo y ¿cómo dicen cuando derroche, ostentó mucho? O sea, decía, es un evento que no, es una fiesta familiar, pero se contrataron flores, dije, pues, ¿cuántos días va a durar? Porque para lo que hay de comida, no depende, ¿verdad? Porque hay familias que comen bastante. Eran 180 días. Estaban viviendo su vida. Y esto lo comento, hermanos, porque pues cada persona, cada ser humano vive su vida y va transcurriendo los días, y a lo mejor mucha gente ni siquiera piensa en Dios. Pero la iglesia del Señor, los hijos de Dios, sí tenemos que estar conscientes de eso,
que aunque la gente que no le conoce está viviendo su vida, Dios tiene propósito. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, pensó en nuestros vecinos, pensó en los de enfrente, pensó en los que trabajan en el Oxxo. Él estaba pensando porque murió por ellos también. Y aunque estén viviendo su vida y olvidándose, o a lo mejor ni tomando en cuenta al Señor, la iglesia del Señor debe estar consciente de que aunque la gente viva su propia vida, nosotros estamos aquí para influenciar o impactar la vida de ellos porque Dios tiene propósito. Dice el verso 5 que cumplidos estos días, es decir, los 180, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea, primero fueron 180 días de fiesta, pero invitó a gobernadores de otros lugares. Después de esa fiesta hizo otra, pero de 7 días, e invitó a todo el pueblo que había en Susa. Sí, yo creo que dijo, no, pues se van a sentir los de mi pueblo, así que ahora una fiesta para ellos, desde el menor hasta el mayor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. ¿Cómo dijiste la palabra? Era algo ostentoso, derroche. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. El rey quería mostrar su gloria, estaba viviendo la vida. Miren, a veces siendo cristianos a lo mejor nos pasa algo similar. Pues. Cuando vamos a una fiesta, pues. Bueno, ¿cuál es la fiesta donde más se gasta de alguien? La boda. Creo que las bodas, ¿no? Bueno, a lo mejor por lo que cuesta el cajón y pero regularmente donde la gente tira la casa por la ventana, así dicen, pues a lo mejor hacen una boda, unos 15 años es donde más se gasta, y pues la gente está pensando en todo lo que se necesita y que todo esté perfecto, y a lo mejor en esos momentos nadie piensa en Dios. Pues. Se habla a lo mejor de creyentes que a lo mejor nos olvidamos de eso, hasta que alguien dice, oye, ¿y va a hacer culto? Ay, de veras, dice, hay que hacer culto de acción de gracias por la boda. Así que debes pensar en eso cuando la planeen. De veras, pero aquí no eran creyentes, estaban viviendo la vida. El rey tiene un propósito. El propósito del rey era que todos vieran su poder, su gloria, no solamente otro reino, sino la gente del pueblo disfrutara y viera la grandeza de este rey, el rey Asuero. Estaba viviendo la vida pues, como cualquier ser humano, sin Dios, sin esperanza. No estaba pensando en Dios, no estaba pensando en glorificar a Dios, ni siquiera era su intención. Él quería mostrar su poder y quería hacer que los demás pues vieran qué clase de rey era, y él quería pues disfrutar, vivir la vida loca. Fiesta 180 días, luego otros 7 días más de fiesta. Versículo 7. Daban de beber en vasos de oro y vasos de diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos sus mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada quien. Es decir, cada quien va a beber lo que quiera. Sí, barra libre, a nadie se le va a obligar. Asimismo, la reina Basti, que era la mujer del rey, la reina del rey, hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. Hermanos, la familia real hicieron fiesta, estaban viviendo su vida, seguramente era parte de lo que estaban acostumbrados a hacer, reuniones, celebraciones, pero estaban viviendo la vida, haciendo lo que querían, lo que les gustaba hacer, ocupados en sus cosas, y ahí estaban. Y eso mismo sucede con toda la humanidad. Cada quien está viviendo yo espero que nosotros como cristianos, aunque estemos viviendo nuestra vida, estemos conscientes que es la vida que Dios nos dio para administrarla y para estar conscientes de que se trata de nosotros aquí en la tierra con un propósito divino. Pero la gente que no conoce al Señor está viviendo su vida. Hermanos, y a veces la vida que vive la gente sin Cristo es una vida que uno la puede ver y dice, estos van una vida de riesgo. ¿Sí? ¿No? Cada vez que, por ejemplo, anoche, cuando después de la vigilia que nos vamos, pues va uno manejando con precaución, porque después de las 12:30 de la noche, la gente que anda en la calle, a lo mejor no dicen, andan de fiesta. O se levanta uno muy temprano y sale en la calle, por ejemplo, un domingo en la mañana, que sale usted de su casa tempranito, puede pensar que la gente que anda, a lo mejor andan, ¿cómo se dice? Amanecidos. A lo mejor vienen hasta alcoholizados.
porque la gente está viviendo su vida, haciendo lo que hace. Y uno como creyente a veces no está consciente de que independientemente de la vida que están viviendo, Dios les permite esa vida para que le conozcan a Él. Esther, que era del pueblo de Israel, que va a aparecer más adelante en la escena, era una mujer que ni idea tenía de lo que Dios iba a hacer a través de ella. Pues. ¿Sí conocen la historia de Esther? ¿Quién ha leído el libro de Esther? ¿Sí? ¿Mande? Las mujeres. ¿Sí? Hay una parte que a mí me gusta mucho esa parte porque era su tío Mardoqueo, era su primo. Le manda a decir Mardoqueo, ¿sí? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? Pues. O sea, le dijo, tú no sabes si Dios te llevó a ese día, a ese lugar, en ese momento. Pues. Y si conoce la historia, y si no, la vamos a conocer los domingos en la noche, porque vamos a predicar de todo el libro de Esther. Pero me llama la atención, porque Dios decidió meter a Esther en la vida de este rey Asuero, siendo ella una judía, se metió a la vida del rey para librar de la muerte, porque se había hecho un edicto por el rey que en tal día, tal hora iban a empezar a matar a todos los judíos que encontraran, que había permiso. Bueno, no me quiero adelantar a la historia, pero hermanos, estaba aquí viviendo la vida. Ahora, si usted y yo podemos ver las noticias y podemos ver lo que sucede allá afuera, podemos pensar que, bueno, hace rato oí las noticias en Estados Unidos en 3 lugares diferentes, hermano, homicidios. En una iglesia mormona, una camioneta se mete por la puerta y empiezan a matar. No me acuerdo si hubo 9 muertos en una iglesia. Un tipo se mete con una camioneta y la incendia. En otro lugar de Estados Unidos, otro también llega, se para un estacionamiento de no sé si era un bar o algo, o un restaurante, mande, un casino, se mete al estacionamiento y empieza a disparar a la gente que está allá afuera. Y en otro, ya no me acuerdo, pero fueron 3 lugares en Estados Unidos donde, no sé si hoy o ayer, la gente está perdiendo el control. La gente vive su vida, pero dentro de esa vida que viven, están perdiendo el control. Cada vez la cosa se pone en peor, la gente cada vez pierde el amor hacia los demás, la gente cada vez hace lo que quiere. El problema es que a veces las mismas autoridades o el mismo gobierno da permiso de que cada quien haga lo que quiera. Cada quien haga lo que quiera. Hay gente que va en vacaciones a ciudades donde hay mucho permiso de hacer lo que sea. Y hay un desenfreno. La gente está perdiendo el control. Y la iglesia del Señor está puesta ahí, en medio de este mundo que está en caos, precisamente para ser luz y sal. Estaba la fiesta del rey, los 7 días de fiesta después. Dice el versículo 10, que el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, o sea, lo dice así como muy, ¿a poco no suena bonito? Está alegre por el vino. Aquí en México decimos, no, ya está, y hasta hacemos las señas con la mano, ¿no? Anda bien alegre. Bueno, y el rey ya estaba alegre por el vino, y este rey manda a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abgata, Setar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. A ellos los manda que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. O sea, el rey no solo estaba presumiendo primero todo su poder y su brillo y su gloria, sino que ahora quería presumir a su reina. Y la manda a traer, ¿sí?, con la corona para que la vieran a ella, porque era hermosa. Dicen algunos historiadores que estaba prohibido y que no era, que era algo, no sé si llamarle inmoral, pero que no debía un hombre presentar a su esposa delante de otros hombres. O sea, era mal visto. Sin embargo, el rey ya alegra el vino, manda a traer a su esposa para mostrarla delante de todos, para que vieran su belleza. Algo que en aquel tiempo, aun independientemente de que eran pueblos paganos, había ciertas normas también. De alguna manera había cierta moral. Eso es lo que dicen los historiadores, que no era bien visto que un hombre exhibiera a su esposa delante de otros hombres. Que no es que llegó él con su esposa y la vieron, sino que la manda a traer para exhibirla.
Eso estaba haciendo el rey Asuero, alegre por el vino. Y la reina Vasti no quiso comparecer a las órdenes del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Ahora, hermanos, si ustedes dicen, bueno, era el rey, la reina tenía que obedecer al rey. Pero conociendo el contexto de que no era bien visto que se exhibiera a la esposa delante de otros, la reina dijo, no, yo no voy. ¿Por qué me van a exhibir? Incluso hay algunos historiadores que dicen que lo que pidió él es que viniera la reina únicamente con la pura corona y sin nada de ropa encima. Algunos dicen eso, que quería presumir a la reina desnuda y con la corona. Dicen algunos, no, aquí no menciona nada de eso, pero algunos dicen que por eso la reina dijo, no, yo no voy a, y sí, y no fue, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Hermanos, el problema del alcohol es que pues desinhibe el sistema nervioso central y la gente empieza a hacer lo que su, ¿cómo se dice? Su instinto, sus deseos le llevan a hacer. El rey estaba alegre y ya había presumido tanto, dijo, pues ahora qué presumo a la reina, y la manda traer, pero la reina no quiso. El rey se enoja y se enciende de ira. Entonces dice el verso 13 que preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. O sea, el rey consulta, oye, pensó, me desobedeció. Y ¿qué nos dicen? Que los hombres son los que mandan, y lo desobedeció, y consulta sobre los que sabían ley y derecho. Y estaban junto a él, dice el verso 14, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Ay, hermanos, lo están viendo al rey enojado. Y menciona quién estaban ahí. Eran príncipes de Persia y de Media, y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, porque no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. O sea, pregunta el rey, pues yo no sé si avergonzado porque no le hicieron caso a lo que él quería hacer, y pregunta, ¿qué se hace en estos casos? Y le dice Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina, le dicen, yo creo que también estaban medio alegres. Porque ¿a poco no parece como que lo están, ¿cómo se dice? Le están metiendo cizaña. O sea, porque le dicen, rey, esto no es más ofensa para ti, es ofensa para todos. Porque este hecho va a llegar a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. O sea, esto lo van a oír todas las mujeres y van a hacer lo mismo. Ninguna va a querer hacerle caso a sus esposos. El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. No, todo empieza con una fiesta, viviendo la vida, pero recuerde, es gente que no tiene temor de Dios, que no conoce de Dios, viven la vida, hacen lo que quieren y se dejan llevar por sus instintos, por lo que va sucediendo. Eso pasa en nuestros días. La gente hace lo que quiere y se deja llevar por las circunstancias, porque las circunstancias provocan que la gente reaccione y tome decisiones que a lo mejor en el momento no son las más adecuadas. Pero aquí estaba sucediendo algo, esa historia, eso pasó. Había fiesta, había vino. El vino hace que el rey pida algo y no sucede, pierde el control, se enoja, se enfurece, pide consejo. Los demás le dicen, oye rey, esto es una ofensa para todos los hombres, no solamente de tu reino, sino de todos los reinados, así que esto no está bien, algo tienes que hacer. La reina Vasti, dice el verso 17, el rey mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino, no quiso venir. No, usted y yo vivimos nuestra vida. ¿Usted conoce la vida que viven sus vecinos? No, usted no sabe si tiene una vecina que la golpea al esposo. Usted sabe, a lo mejor ni sabemos lo que pasa, a lo mejor hay violencia, a lo mejor están sufriendo, y uno, a veces ni siquiera le preguntamos a la gente que ¿cómo estás? Nada, o sea, pareciera que no nos interesa la vida de los demás, porque no preguntamos cómo están, no tratamos de acercarnos, porque necesitan del Señor la gente que no conoce de Cristo. Aquí había un problema, estaban viviendo la vida, ya habían perdido el control, porque si conocen la historia, todo lo que se desata. Versículo 18.
Entonces, porque estaba ahí el diálogo, preguntó el rey que entonces dirán estos a las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Hermanos, esta lucha de autoridad, porque aquí era una lucha de autoridad, pues, el rey mandó algo y su mujer no le obedeció. No pasa eso en nuestras casas, ¿verdad? Eso no pasa aquí en Sinaloa, eso pasa en otros estados de la República como en Oaxaca, Chiapas, allá donde las mujeres son, aquí en Sinaloa son bien dóciles, ¿sí? En Sinaloa, Sonora, Baja California, Sur y Norte. Es un amor de... Pero vamos, esto es una lucha interminable. De hecho, ¿se acuerdan qué le dijo Dios, sí, a Eva respecto a Adán? Tu deseo será para tu marido. O sea, esa lucha interminable de autoridad, no me hizo caso. Y luego los otros hombres diciendo, rey, no te hizo, no, eso no nomás a ti, eso nos perjudica a todos, rey. Así que algo tienes que hacer porque esto lo van a oír allá y se te va a armar. O sea, así que empezó la lucha interminable. Versículo 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. O sea, prácticamente el consejo fue destitúyela. ¿Ya? O sea, que se forme parte a lo mejor de sus doncellas o de su harem, lo que sea, pero ya la reina ya no viene más con el rey y ahora que el rey haga a otra reina mejor que ella. Si usted conoce la historia, si no conoce la historia, usted dice, ¿y Dios qué? Pero si usted conoce toda la historia del libro de Esther, ya se puede dar cuenta que Dios ya estaba ahí. Porque vamos, Esther llega a ser la reina. Eso porque usted y yo lo sabemos porque lo hemos leído, pero en ese momento lo que estaba pasando ahí, nadie se imaginaba, porque era una fiesta pagana. Era un reino pagano, o sea, no era una fiesta judía, pero Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es para todos. Así que, hermanos, de veras, tengamos esa convicción. La iglesia no es ajena a la vida de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que ser relevantes para la sociedad. Y empecemos con los que tenemos cerca. En la mañana que salga y vea a sus vecinos, buenos días, vecino, ¿cómo está? Yo no sé el nombre de mis vecinos. No me lo sé. Voy a llevar de tarea. Porque saludo, ¿cómo está? Pero no le pregunto, ¿cuál es su nombre? No sé ni a qué se dedican. Sé que algunos tienen perros porque se les salen y ladran ellos y ladra el nuestro. Sé que tienen hijos porque yo veo que salen muchachos de ahí y se van a la escuela a estudiar. Pero está uno así como ajeno a la vida. Y cuando Jesús dijo, ustedes son luz y sal, es porque nos dijo, el mundo no es, ustedes no son ajenos al mundo, no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Y para qué estamos en el mundo si no somos de él? Nunca se ha preguntado eso. O sea, ¿para qué estamos aquí si no somos de aquí? Porque Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Sí, dice, Señor, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué me contestaría o qué le contestaría usted, Señor, a usted? ¿Sí? Este libro está extraordinario porque dice, pues, ¿y a mí qué eso? No, Dios ahí estaba. Dios estaba observando, estaba viendo, Dios iba a hacer algo en la vida de esta gente. El decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Hasta aquí estaba el punto, pues. O sea, se sorprendieron cuando la reina no obedeció al rey y eso ocasionó que todos los hombres que estaban ahí, la gente importante dijo, rey, haz un decreto. Y que este decreto sí, sea oído en todo el reino, aunque es grande, y que todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó la palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. O sea, a todos los hombres afirmen su autoridad y en todos los idiomas que había, porque acuérdense que eran 120 provincias
que este rey estaban bajo su autoridad. Entonces manda en los idiomas y lenguas de cada provincia, y se hace esto, que todos los hombres afirmen su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Es historia. En la historia de la humanidad, cuando hablamos de la historia de la humanidad, se refiere no solamente a la historia que usted y yo conocemos en los libros de historia, se refiere a la historia de cada ser humano. En la historia de cada ser humano, Dios quiere entrar, pues, y quiere que su iglesia se haga presente para que puedan conocer al Señor. En este libro no va a encontrar nunca el nombre de Dios, pero va a ver a Dios obrando en un pueblo que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, solamente porque había judíos ahí. Y si usted y yo estamos aquí en esta sociedad, es porque Dios quiere usar nuestra vida. Quiere que seamos pertinentes a la comunidad, que seamos relevantes en ella, que tomemos conciencia de que si estamos aquí es para eso. No podemos estar ajenos o al margen de lo que la gente está viviendo. Vemos inseguridad y vemos a gente insegura, o a lo mejor no sé hace cuántos meses fue que en la calle donde vivimos, un vecino de enfrente, pero casi llegando a la otra esquina, llegó una ambulancia y después nos enteramos que falleció un señor que ahí vivía, le dio un infarto. No, supe después que tenía varios días muerto y que se les hacía raro que no contestara el teléfono, y van, resulta que había fallecido un señor. Uno ve la ambulancia, ya, pues pobrecillo. O sea, así como muy ajenos a lo que está pasando en nuestra sociedad. Cuando Jesús afirmó que somos luz y sal, pues, cierre sus ojos y piensa en esto. Necesitamos tomar conciencia de que en la vida que estamos viviendo y en el pasar del tiempo tenemos una tarea, tenemos una misión que cumplir. No estamos nada más de paso, ni estamos así como para que a ver qué hacemos, sino que hay un propósito de vida en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, que es ser luz y sal, que otros conozcan a Jesús a través de nosotros. ¿Quiere usted ser relevante en la sociedad en la que vive? ¿Quiere ser pertinente? ¿Quiere que la gente se dé cuenta que usted es luz y sal? Si es así, póngase de pie. Porque no es tan sencillo. O sea, se necesita primero la voluntad propia y obviamente el poder de Dios, pero Dios quiere hacerlo, porque para eso estamos aquí. O sea, Dios quiere usar su vida para eso, pero necesita que haya disposición, que haya por lo menos la intención y el deseo. Y ya Dios da el momento, porque hermanos, hay que observar y aprovechar la oportunidad. Nada es casualidad. Nada de lo que veamos en el libro de Esther es casualidad. Todo sucedió. Y Dios hizo que su pueblo aprovechara la oportunidad. Es lo que Dios quiere. Aprovechemos la oportunidad. Observemos. Detengámonos a ver a la gente que nos rodea. Aprovechemos la oportunidad. Señor, estamos delante de tu presencia, conscientes de que estamos en este mundo con un propósito, y ese propósito es el tuyo. Aunque, Señor, tenemos metas, tenemos a lo mejor algunos intereses, pero el propósito por el cual estamos aquí es propósito tuyo. Y queremos, Señor, tener como prioridad tus propósitos para cumplir aquí en la tierra, y usa nuestras vidas para ello. Y que aquellas cosas que nos dejas vivir como parte de nuestra vida, también úsalas, Señor, como instrumentos para la misión que tenemos que cumplir. Lo que nos permitas lograr aquí en la tierra, Señor, úsalo para tus propósitos. Que todo lo que hacemos y hagamos y planes que tengamos, Señor, siempre estamos pensando en que esto se trata de ti. Se trata de lo que tú quieres, de la manera en cómo quieres usar nuestras vidas, porque somos instrumentos en tus manos para la honra y gloria tuya y para el extendimiento de tu reino. Señor, usa nuestra vida. Danos la oportunidad, Señor, de involucrarnos en la vida de otros para que te conozcan a ti. No queremos seguir al margen. No queremos ser ajenos, Señor, a lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, porque estamos aquí con un propósito, para que otros te conozcan, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por esa bendición que tenemos de ser tus hijos, de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, Señor. Gracias. Pero, Señor, también queremos cumplir con la misión que tú nos has encomendado, y, Señor, por eso estamos aquí puestos de pie, porque eso es lo que queremos. Queremos que nos uses para tu gloria.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse.